10 en punto de la mañana y ya 20 grados de temperatura. Les recordamos que hoy la máxima va a rondar los 29 aquí en el sur. Hay departamentos que tendrán 30 y pico de grados, 33 grados. Así que seguramente la jornada muy linda porque no está previsto precipitaciones ni para hoy ni para mañana y tampoco para el fin de semana. Vamos a hablar de evaluaciones. Y en este caso lo vamos a hacer a través de los detalles que arrojó Aristas. Esta es la Evaluación Nacional de Logros Educativos del INEED, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Estamos junto a Mariano Palamidesi, que es director ejecutivo del instituto, y Alejandro Maiche, de la Comisión Directiva del Instituto. Mariano, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Y lo mismo para Alejandro. Buenos días. Gracias. Bueno, siempre que hablamos de una evaluación y a nivel educativo, ustedes vieron que a nivel de periodismo se busca inmediatamente, bueno, ¿cuál es la principal conclusión? Como tratando de buscar aquel título. Pero yo antes de ir a esa conclusión, que se la voy a dejar más que nada a mi estimadísimo Danilo Tegaldo, como buen sabueso periodístico que es, me gustaría saber de qué manera, es decir, cuál es la metodología, de qué forma se realiza una evaluación de estas características, porque hablamos de una evaluación nacional de logros educativos. Sí, es una evaluación nacional porque abarca tanto el sector público como el sector privado, a las zonas urbanas como zonas rurales de todo el país. Lo que hemos hecho este año es un piloto, o sea, es una prueba, es un ensayo de nuestra evaluación, porque eso implica que hay que mejorar instrumentos y básicamente cómo se va a realizar. La evaluación definitiva se va a realizar el año que viene. O sea que nosotros vamos a poder estar reportando resultados en forma fehaciente y confiable el año que viene. Lo que estamos haciendo ahora es tomando una prueba que se trabajó básicamente en 120 centros educativos, en tercero y en sexto de primaria, donde se indagaron distintas cuestiones por medio de algo que es clásico, que es tomarle una prueba a los niños, pero también unos cuestionarios que iban a las familias, a los padres, a los maestros y también a los directores. O sea, cada uno de esos tiene que contestar distintas preguntas, porque lo que se trata en esta evaluación no es tanto o no es solamente tratar de entender qué saben o qué son capaces de hacer nuestros estudiantes, sino también el funcionamiento en conjunto del sistema educativo. ¿Esto viene a sustituir o pretende sustituir de alguna manera ciertas evaluaciones que en su momento han sido podríamos decir, criticadas o no muy bien vistas por diferentes operadores educativos? Es decir, va en esa guía, en el entendido de que necesitamos tener como una suerte de evaluación a la uruguaya y de nuestro tipo de educación. Bueno, el Uruguay hace evaluaciones educativas, sobre todo evaluaciones de los alumnos desde el año 96. Lo que cambia un poco esto es que por la Ley General de Educación se crea el Instituto Nacional de Evaluación, que empieza a funcionar hace 4 años, y nosotros estamos montando un sistema de evaluación que es autónomo de la ANEP. Digamos, en ese sentido, el instituto, al ser una entidad autónoma, de algún modo es un agente externo que va a producir una evaluación del conjunto del sistema. Un poco la novedad es que no es solo una evaluación de aprendizajes, sino una evaluación que va a dar cuenta, por ejemplo, de las condiciones que trabajan los docentes, del clima escolar, de cómo se organiza la tarea, de cuál es el grado de satisfacción de los padres. Va a dar una información mucho más compleja. En ese sentido, algunas de las críticas que en algún momento esbozaron los docentes podían tener algunos puntos que son compartibles, que tiene que ver que no hay que evaluar el sistema solamente por lo que aprenden los estudiantes en lengua y matemática, sino que hay que evaluar un conjunto de cuestiones más amplias. De hecho, por lo que estaba leyendo en la información respecto al trabajo que se plantea, es una evaluación incluso que sale del aula, va más allá. Hay aspectos sociales, culturales de ese niño y de esa familia, el grupo familiar, en la casa, en el entorno, en el barrio. Básicamente, ¿qué están buscando ahí? Bueno, la idea justamente es no quedarnos solo en lo tradicional de lengua y matemática, sino justamente ver otros componentes que evidentemente sabemos hoy por hoy, la ciencia sabe que influyen en el aprendizaje también de lengua y de matemática, pero que muchas veces no son medidas en las pruebas estas tradicionales, como llama Humberto. Entonces, estamos preparando un cuestionario de competencias socioemocionales, estamos tratando de cruzar los datos con las respuestas de los padres y de los maestros en cuanto a también variables más relacionadas con lo que se llama el ambiente escolar,
digamos, las condiciones en las que se da el aprendizaje, justamente con la idea después en el análisis de poder cruzar estos datos y ver hasta qué punto algunas cosas dependen de estas otras, digámoslo así, o cuánto influyen algunas de estas variables no tradicionales, digamos, en los aprendizajes tradicionales. Esta es sin duda una de las novedades de la prueba Aristas. Digo, porque además no solo novedad, sino que es un desafío muy grande. Sí, lo es. De poder recabar primero esos datos y hacer una buena lectura de los mismos después, ¿no? Sí, y además, la verdad del asunto es que hay muchos países hoy por hoy que se están largando a estas nuevas mediciones, digamos, mal llamadas a mi gusto, no cognitivas, pero de todas maneras es como la gente las identifica. Sí. Y esto indica de que estamos como acompasados en los tiempos con lo que se está produciendo a nivel internacional. En ese sentido es más desafío, claro, porque no hay tampoco una literatura vasta sobre el tema que nos oriente como para decir, ok, hay que tomar esto y replicar. Claro, hay que hacer esto y replicar. Acá es medio a medida. Sí, y por otro lado son las variables que, como decía Humberto, necesariamente tienen que ver con la idiosincrasia uruguaya, ¿verdad? Claro. Y por tanto es muy difícil de extrapolar por lo menos todas y así nomás, desde otras. Mientras que matemática es matemática en China, acá o claro, en Singapur. Digamos. Exactamente, lo sabemos porque lo hemos escuchado, a ver, como para establecer un poco hacia lo que apuntábamos. Lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, que por ejemplo nuestro sistema educativo le permite y le ha permitido a generaciones enteras de niños y de adolescentes aprender sobre un montón de países, sobre un montón de culturas, ya sea en geografía, ya sea en historia, y cuando hemos ido nosotros a otros países nos damos cuenta, o nos habíamos dado cuenta en determinados momentos, que era mucho menos lo que se estudiaba sobre nosotros, sobre nuestras culturas, en otros países. Entonces, es decir, uno siente que en algunas cosas el Uruguay se distinguía o se distingue, eso habrá que verlo, por una enseñanza vasta, por una enseñanza, digamos, de grandes temas y de grandes áreas, de la que uno siempre decía, tanto de la escuela como del liceo público, salía con una formación importante. La pregunta hoy, frente a tanto problema y tanta crisis que se ha planteado a nivel educativo, es si seguimos con ese sistema de educación, tanto en lo público como en lo privado, y más allá de lo piloto de esta situación, si ustedes han encontrado una brecha ya que pudieran evaluar entre lo que se estudia o lo que se genera de aprendizaje e inclusive del entorno de las cuestiones edilicias, del clima de trabajo, etcétera, etcétera, entre lo público y lo privado. Bueno, yo diría en principio todavía no tenemos datos porque esta es una evaluación piloto, digamos. El instituto, aparte de hacer, digamos, esta evaluación, hace informes, tiene la obligación de hacer informes cada 2 años. Se hizo un informe en el 2014, se va a presentar el informe 2016 en los primeros meses del 2017, donde de algún modo recogemos un poco este conjunto de preocupaciones que además excede a la cuestión de la evaluación. Digo, de algún modo la determinación de los programas, los contenidos, las orientaciones de la enseñanza no es, digamos, una determinación del instituto. Esto depende obviamente de las autoridades que regulan la enseñanza. Obviamente, ¿se toman decisiones a partir de las evaluaciones? O sea, quiero decir, ¿son condicionantes para la toma de decisiones? Yo creo que ¿O son un monitoreo para saber por dónde se va? Son las dos cosas al mismo tiempo, digamos. Yo creo que es una información relevante, depende obviamente de todos los actores que la tomen en consideración, la puedan discutir y ver en qué punto les sirve para tomar decisiones. Nosotros estamos convencidos de que los informes que producimos y que Aristas en particular va a dar muchísima información que todavía no disponemos, en el sentido de lo que señalaba Alejandro. Nos va a dar no solo a las autoridades, sino también a los investigadores, a las personas que están preocupadas con la educación y haciendo propuestas de cómo mejorarla, va a dar muchísima evidencia para poder trabajar. Por ejemplo, en tratar de ver, bueno, en qué medida el sistema ya no solamente forma en niveles de lectura o niveles de matemáticas, sino en autoconfianza, en motivación para aprender, en capacidad de superar desafíos, cosa que hasta ahora nosotros no tenemos ninguna medida. Y es un producto fundamental en una sociedad donde la gente, bueno, todos nosotros tenemos que seguir aprendiendo para poder vivir en una sociedad que va cambiando de una manera acelerada. Por lo tanto, ahí yo creo que Aristas va a dar una pista muy importante, aparte de los otros informes que nosotros producimos regularmente. De este piloto que hicieron, ya está terminado, concluido, ¿verdad? El piloto se terminó de aplicar, Mariano, ayúdame. Sí, hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Ahí está.
obviamente no le vamos a estar preguntando por los resultados de lo que, No los de lo que tenemos. arrojó, obviamente. Pero ¿se pudo aplicar tal cual estaba planificado? ¿Ha sido satisfactorio Sí. digamos, el bajar a tierra lo que habían planificado? Sí, esa es una muy buena pregunta porque honestamente el instituto pasó por una etapa, digamos, de crisis en cuanto a la demanda que Sí, significaba claro. la aplicación en 120 centros, 9.000 estudiantes. 9.000 en total. estudiantes. Pero no, la verdad que los resultados en ese sentido son fantásticos. Hay un promedio de aplicación de un 90 y pico por ciento, si no recuerdo mal, 92, 93. Un buen número. 100% Los de distintos los estratos, ¿verdad? Porque no es la misma la tasa de respuesta en los padres que en los niños, que en los directores, que en los maestros, pero más o menos 90%. Y lo otro, para ir terminando, porque se nos va acabando el tiempo. Muchas veces cuando aparecen datos o estadísticas o números o cifras de los centros educativos, cuando se agrupa por centro, muchas veces hemos escuchado una vez sí y otra también que hay una estigmatización. Les quiero preguntar, ¿estos datos van a ser públicos, van a ser confidenciales, se van a dar a conocer o no? Es una muy buena pregunta y te agradezco que la hayas hecho porque nos interesa aclarar ese punto. La intención de esta evaluación no es para nada, y de hecho es la, digamos, definición del INED, la distribución de los datos por centro. Eso no quiere decir que sean confidenciales. Los datos obviamente son públicos porque si no, no aportarían a la toma de decisiones, pero no se van a identificar. Claro. Es decir, vos no vas a poder Me pasó saber, muchas veces de esto es entrevistar- de la escuela 14, Claro, claro, somos exacto. muchas eso no va a entrevistar pasar. padres justamente. cuando surge este tipo de encuentros que se sienten realmente muy afectados Por eso, una estigmatización muy grande que hay. Y es cierto que en otros países se ha tomado este tipo de evaluaciones para eso, por lo tanto el miedo tiene fundamento. Pero por eso mismo nosotros queremos aclarar que esa no es la intención, Bien. que nosotros ya hemos tomado todas las medidas para que eso no pueda ocurrir, porque justamente la idea es aportar a la toma de decisiones de los actores de política educativa, de los directores, que por supuesto van a tener la información de su centro, etcétera, pero que esa información no va a ser Bien. posible de identificar, lo cual no quiere decir que sea confidencial. Perfecto. Justamente Claro, va a no, ser pública. Queda claro cuál pero, es el... Vale. Pero se va a evitar eso. Bueno, Muy bien. vamos a quedar allí a la Por supuesto, espera el año que viene de los conversaremos. resultados Exacto. Sí, de ojalá. Aristas Y esperamos la invitación. y de las críticas que va a recibir Aristas. Sin duda. Desde ya Bienvenidas. saben que Bueno, eso desde forma ya parte de la saben regla de que juego. Está muy bien, está muy bien. la van a tener. No Mariano. critican al que no hace Siempre nada, ¿no? ayudan. Exactamente. Además, las críticas ayudan a mejorar. Exactamente. Muy bien. Mariano, Muy muchísimas bien. gracias, Alejandro. Un placer tenerlos Gracias, esta por favor, mañana aquí. gracias a ustedes. Cerramos esta entrevista que hemos mantenido junto a Mariano Palamidesi, que es el director ejecutivo del Instituto, y Alejandro Maiche de la Comisión Directiva.